Hola, espero que estén bien. He estado en un periodo donde he querido yo compartir ideas mías, ¿no? O si no mías, sí de las charlas que tengo con amigos y la verdad que no sé cómo hacer esto, ¿no? La intención pues más bien es hacerlo, ¿sí? Y dentro de esto que quiero hacer es compartirles, como les digo, estas ideas. Eh, Literal, estoy poniendo mi teléfono eh, frente a mí, sí, obviamente la cámara de mi teléfono, y pues voy a estar siguiendo aquí unas notas que redacté esperando que alguien, si alguien ve esto, pues escuchar su comentario, su respuesta. Es como estas... Me imagino ahora que esto es como una nota en una botella de agua. eh, Perdón, una nota en una botella en el agua, en el mar. Y, y es justamente lo que voy a hacer. Voy a lanzar esta botella y ojalá le llegue a alguien. Todo esto parte de lo que yo le he llamado una crisis política de de la, pues de la Secretaría de Educación Pública en México, ¿no? Ya conocerán las noticias, no voy a juzgar el trabajo de los políticos, ya hay mucha gente haciendo eso y creo que yo no beneficiaría mucho. Pero voy a manifestar una opinión que sin ánimo de sonar soberbio, eh, pues creo que ya tengo algo de tiempo trabajando en el ambiente educativo, en el sector educativo, y, y creo que ya, pues, ya me corresponde tener eh, participación, aunque sea de este modo. Partamos de que la molestia de muchas familias frente a la posibilidad de salir de vacaciones de manera mucho más temprana que en otros años, um, revela un problema que considero no debe de ser minimizado. Para una parte importante de madres y padres, la escuela no solo representa un espacio de aprendizaje, también cumple una función de resguardo, cuidado y organización del tiempo familiar. En un país atravesado por jornadas laborales extenuantes, salarios insuficientes y una escasa flexibilidad laboral patronal, la escuela se convierte en uno de los pocos lugares seguros donde niñas, niños, jóvenes pueden permanecer mientras papás trabajan. El problema aparece cuando esa función de cuidado termina desplazando al sentido pedagógico. Cuando la escuela es valorada más por custodiar que por formar, la educación corre el riesgo de reducirse a una administración de cuerpos, una administración de presencias. El estudiante entonces deja de ser sujeto de aprendizaje y se convierte en alguien que debe de estar en algún lugar, localizable, mientras la vida productiva absorbe a los adultos. La dificultad entonces no está en que las familias necesiten apoyo. Esa es una necesidad legítima. El problema de fondo es que el modelo social ha normalizado una idea que considero profundamente dañina, y es que el trabajo deba ocupar el centro absoluto de la vida del adulto, incluso por encima de la convivencia familiar, el acompañamiento educativo y la participación en comunidad. Se exige a las madres y a los padres trabajar como si no tuvieran hijos. Y después se exige a la escuela educar como si las familias estuvieran plenamente presentes. Y ahí se instala una contradicción severa. Todos son llamados a cumplir su parte, pero no todos cuentan con las condiciones reales para hacerlo. Se habla con frecuencia de recuperar los valores familiares, pero pocas veces se asume una verdad incómoda. La convivencia familiar
Requiere tiempo, condiciones laborales y protección institucional. No basta pedir a las madres y padres que participen más en la vida escolar si sus trabajos no les permiten asistir a reuniones, acudir a citatorios, ayudar en las tareas, dialogar con los docentes o simplemente estar con sus hijos sin sentir que están poniendo en riesgo el ingreso de la familia. La participación familiar no puede reducirse a una voluntad individual. También depende de una estructura social que lo haga posible. Cuando el trabajo se convierte en el deber supremo, casi una religión civil, la familia queda confinada a los márgenes después del cansancio, después del transporte, después de la precariedad, después de la culpa. Luego nos sorprendemos de que muchos estudiantes lleguen a la escuela sin acompañamiento emocional suficiente, sin hábitos consolidados, sin límites claros o sin referentes adultos disponibles. Pero ese vacío no surge de la nada. Lo produce un sistema que debilita los vínculos y después responsabiliza a quienes apenas intentan sostenerlos. No puede haber corresponsabilidad educativa sin una corresponsabilidad social. La convivencia familiar no debería de ser un privilegio privado ni una aspiración sentimental. Debe asumirse como una dimensión política pública, una dimensión de política pública. Si se espera que las familias acompañen los procesos educativos, el Estado entonces debe de generar las condiciones para que ese acompañamiento sea posible. Esto implica pensar en permisos laborales protegidos para reuniones escolares, esquemas de flexibilidad horaria, jornadas compatibles con las responsabilidades de crianza, espacios comunitarios de cuidado en periodos vacacionales, actividades culturales y deportivas accesibles, así como mecanismos efectivos para que los centros de trabajo no castiguen la participación familiar. Pedir participación sin garantizar condiciones es retórica. Es invocar comunidad mientras se conserva intacta la estructura que la impide. En medio de esta discusión, la figura del docente vuelve a ser reducida a una caricatura, bastante cómoda por cierto, la del burócrata holgazán, beneficiario de vacaciones largas y ajeno al esfuerzo común. Esa imagen no solo es injusta, también revela una profunda incomprensión del trabajo educativo. La labor docente no termina con el timbre. El timbre solo marca el final visible de una parte del ciclo, del oficio. Después viene la planeación, la evaluación, la revisión de evidencias, los reportes, las reuniones, la atención a estudiantes, las adecuaciones didácticas, las asesorías, la carga administrativa, la actualización profesional, el diseño de materiales, la comunicación con padres y madres, el seguimiento de casos y, en muchos contextos, la contención emocional de estudiantes que llegan con heridas que ninguna secuencia didáctica puede prever. La sociedad suele mirar al docente frente a grupo, pero rara vez observa el trabajo invisible que sostiene esa presencia. Y lo invisible, cuando no se comprende, se confunde con lo inexistente. Las llamadas vacaciones docentes tampoco son siempre descanso pleno. Muchas veces son periodos atravesados por cursos, talleres, informes, planeación, el cierre administrativo, entrega de semestre, como mencionamos acá en mi plantel, actualización de bitácoras, organización del siguiente ciclo, preparación institucional, organizaciones de horarios. Desde luego, el docente también debe descansar. El descanso no es un privilegio inmoral, es una condición básica de salud laboral y de dignidad profesional.
El problema es que vivimos en una cultura que ha convertido el agotamiento en virtud. Por eso cuando alguien descansa parece sospechoso. Cuando alguien exige condiciones parece ingrato. Cuando alguien señala la sobrecarga parece que no quiere trabajar. La discusión sobre el calendario escolar mostró algo más profundo. No existe claridad social sobre lo que esperamos de la escuela. A veces se le pide formar ciudadanos críticos. A veces se le exige elevar indicadores. A veces se le utiliza como estancia segura. A veces se le reclama que compense carencias familiares, desigualdades económicas, violencias sociales, abandono emocional, adicciones, falta de hábitos y ausencia de un proyecto comunitario. Cuando no logra la escuela resolver todo esto, pues la culpa la tiene el docente. Pero la escuela no puede ser al mismo tiempo refugio, guardería, oficina de trámites, centro terapéutico, comedor social, agencia moral, plataforma digital, fábrica de indicadores y templo de innovación pedagógica sin recibir condiciones reales para sostener esas cargas. El docente queda atrapado en esa contradicción. Se le exige vocación, eficiencia, empatía, innovación, evidencias, capacitación, control de grupo, atención personalizada y resultados medibles. Pero si reclama condiciones, se le acusa ahora de flojo. Si se cansa, de insensible. Si protesta, de politizado. Si guarda silencio, de conformista. La profesión docente parece estar diseñada para cargar culpas que no siempre le pertenecen. La reflexión no debe caer en una defensa acrítica del magisterio, ni en una condena simplista a las familias. Esto solamente cambia una caricatura por otra. El problema exige mirar el sistema completo. La escuela necesita recuperar su centralidad pedagógica y no ser reducida a un espacio de custodia. Las familias necesitan condiciones laborales reales para acompañar a sus hijos y no sermones sobre participación. Los docentes necesitan reconocimiento profesional, descarga administrativa razonable y confianza social, no una sospecha permanente. El Estado necesita diseñar políticas integrales de educación, cuidados, trabajo y comunidad, y no limitarse a mover fechas en un calendario. Los centros de trabajo deben comprender que la vida familiar no es obstáculo para la productividad, sino una condición mínima de una sociedad sana. La crisis no está únicamente en que los estudiantes salgan o no salgan antes de vacaciones. La crisis está en que una parte de la sociedad descubrió con incomodidad que depende de la escuela no solo para educar, sino para sostener una vida familiar que el modelo laboral ha vuelto cada vez más difícil. La crítica al magisterio, en este contexto, opera como cortina de humo. Es más fácil acusar al maestro de tener vacaciones que preguntarse por qué tantas madres y padres no pueden convivir con sus hijos sin sentir que ponen en riesgo su trabajo. Es más cómodo llamar flojo al docente que revisar la precariedad laboral, la falta de redes comunitarias, la ausencia de políticas públicas de cuidado y la fragilidad de los vínculos familiares. La escuela no debe ser guardería, pero tampoco puede fingir que no cumple una función social de cuidado. La familia debe participar más, pero no puede hacerlo si el trabajo la devora. El maestro debe rendir cuentas, sí, pero también merece que se reconozca la parte invisible de su oficio. El verdadero debate no consiste en decidir si hay demasiados días de clase o demasiadas vacaciones. El verdadero debate, creo yo, es que
¿En qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la familia no tiene tiempo, cuando la escuela carga con todo y el docente termina convertido en el villano conveniente de una crisis que no se creó sola?